Hey, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video muy interesante. Me han pedido que haga un checklist, algo automatizado que cuente con una barra de estado para controlar de cierta manera si se hizo o no se hizo la actividad y de cierta forma para no escribir tanto, sino que con un checkbox tú marques si se hizo la actividad y si no se hizo no la marques y al final puedas ver con esa barra de estado un avance de las actividades pendientes, ¿vale? Me he apoyado por acá con un libro de Excel que ya tengo previamente con un checklist de ama de llaves para un hotel con ciertas actividades que se hacen hipotéticamente para la limpieza de una habitación. Entonces, como tarea número 1, tengo correr y abrir las ventanas, entrar al baño y retirar la basura y reemplazar amenities, recoger toallas usadas, rociar con desinfectante el baño, sacudir y airear las sábanas, vestir camas, retirar el polvo del mobiliario, mover muebles, limpiar debajo de ellos, limpiar puertas de armario, retirar productos dejados en el baño, retirar basura de la papelera, limpiar pisos y por último ambientar la habitación. Entonces, por acá yo marcaría con una X, con lo típico, si se hizo o no se hizo, o sí o no, pero lo que vamos a hacer es de cierta manera automatizar esta actividad y para ello nos vamos a apalancar con un botón que nos hace la vida más fácil, el cual es el checkbox. Entonces nos vamos a parar en la columna B, fila 3, para insertar nuestro checkbox. Una vez esté allí, si él se marca, será verdadero y si se desmarca, será falso. Lo que haremos es contar de cierta manera para insertar de este lado una barra de estado, la cual mida si la actividad se hizo o no se hizo, ¿vale? Listo amigos, una vez ubicado el checkbox, nos vamos a la columna al lado, la columna C, fila 3 y nos vamos a apoyar con la siguiente fórmula. Presionamos igual o más y escribimos si, abren paréntesis, B3 es igual a verdadero, entonces tú lo entenderás como un 1 y si no, lo entenderás como un 0 y cierro paréntesis, ¿vale? Entonces ahí, si se dan cuenta, me está ubicando un 0, quiere decir que la actividad no se hizo. Ya vamos para la siguiente parte, donde insertaremos una barra de estado de acuerdo al valor que yo esté capturando en la fórmula, ¿vale? Una vez nuestra fórmula ya está capturando el dato de la actividad, entonces nos iremos a inicio y una vez estando en inicio nos iremos a formato condicional. Está en la parte superior en el menú principal de inicio, ¿vale? Le damos allí y nos vamos a barras de estados. Ya por acá nos trae unas predeterminadas, pero nosotros vamos a personalizar esa regla. Entonces le vamos a dar donde dice más reglas. Una vez allí, vamos a decirle que la barra más corta, su valor no será automático, sino que será numérico y el valor mínimo será 0. Y que la barra más larga, o sea, cuando se alcance la actividad, será 1, ¿vale? También tendremos que ponerlo en numérico para que pueda aceptar el valor. Si tuviésemos varias actividades, ejemplo, que este cuadro sea de lunes a lunes, que capture todos los días de la semana, entonces contaremos el número de columnas que tienen la actividad. Pero como en este caso solamente se va a marcar una sola vez, entonces se marca 1. Por acá diremos que es un relleno sólido o degradado dependiendo el gusto. Y por acá ya nos empieza a mostrar un ejemplo de cómo se vería. Perfecto. Podremos escoger también el color. A mí me gusta siempre el verde como para denotar que la actividad ya se hizo. O sea, si se hizo o no se hizo, me parece que es muy chévere. Podremos aplicarle borde también. Un borde sólido, por ejemplo, si lo deseamos. Y damos en aceptar.
Entonces, una vez marquemos acá, miren que ya empieza la barra de estado a marcar la actividad como si estuviese realizada. Lo que debemos hacer ahora es copiar desde acá de portapapeles toda la configuración que hemos realizado en estas dos celdas que contienen de cierta manera toda la estructura de la tabla, ¿vale? Le damos aquí en este portapapel que está aquí, y lo que hacemos es que desplazamos hacia debajo, y de esa manera tendremos la fórmula pues en todas las columnas, en todas las casillas. Una vez marquemos la actividad, podremos saber si de pronto una de ellas no se hizo, ¿vale? Entonces, amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad. Recuerda que en este canal estamos subiendo contenido que puede ser de mucha utilidad para ti. Y no olvides reaccionar en los comentarios, dejar tu like y, si es posible, apoyarme con una suscripción del mismo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.